85 ricos, personas ricas, fortunas en todo el mundo, acumulan tanto dinero como el de, atención a la cifra, 3.500 millones de personas en el mundo, lo que se consideran pobres. Claro, es que ¿esto qué quiere decir? Fijaos cuántas veces hablamos de brecha salarial, brecha social. Yo no sé cómo se podría definir esto que está ocurriendo, es decir, que haya cada vez menos personas que acumulan más riqueza frente a una gran pobreza, una gran masa social que vive en condiciones, pues sí, de miseria incluso, y no llegando a la miseria, de pobreza. Hoy leíamos además unos datos en los que se advertía que, por ejemplo, en el Estado español, obtener ya un trabajo tampoco asegura el salir de la pobreza. Vamos a hablar de todo ello y por qué. Bueno, pues ha habido una ONG, que es Intermon Oxfam, que ha alertado acerca de esta situación. El aumento de las desigualdades, una tendencia que no deja de crecer desde hace 30 años. Tenemos a una persona además que nos puede hablar acerca de este estudio. Es Nerea Basterra y está en Bilbao. Nerea, arratsaldeón. Arratsaldeón, buenas tardes, Claudio. Bien, eres la directora territorial de esta ONG, ¿verdad?, en la zona norte. Eso es. Estos datos que nos han alarmado surgen a raíz de un informe, de un estudio que habéis hecho vosotros, ¿verdad, Nerea? Sí, efectivamente, es un estudio que se ha publicado, bueno, pues a nivel europeo y que demuestra lo que decías, ¿no?, que muy poquitas personas acumulan tanta riqueza como la mitad de la población mundial, que se dice pronto. Ya, ¿y esto qué consecuencias tiene? A priori, bueno, no a priori, o sea, las consecuencias, vamos a ir relatando esto, ¿qué provoca en la sociedad? Bueno, pues es un dato escandaloso por sí mismo. Lo primero que provoca son, como os podréis imaginar, unas condiciones de vida bastante precarias en esas más de 3.600 millones de personas que tienen tanta riqueza o tanta pobreza como esas 85 personas concretas, y además de ser profundamente injusto, tensiona mucho y tiene mucho riesgo de ruptura de la cohesión social, como os podéis imaginar, ¿no? Estamos teniendo incluso en nuestro país los primeros conatos de, bueno, pues de expresiones violentas de esta rabia o de esta profunda reacción contra la injusticia. Y además es que este tipo de desigualdades lo que hacen es generar un círculo vicioso donde esos ricos, esa clase económica tan potente, tiene una influencia brutal sobre las decisiones políticas. Los gobiernos toman muchas decisiones no para favorecer a la mayoría de ciudadanos, como debería ser su obligación, sino para favorecer los intereses económicos de esa minoría. Y esto, como os podéis imaginar, rompe el juego democrático. Sí, precisamente me parece rotundo el título del informe, que paso a leer. El informe es Gobernar para las élites, secuestro democrático y desigualdad económica. Si te parece bien, vamos a ver más datos acerca de ello y abrimos el debate. Nerea, ¿de acuerdo? Perfecto, gracias. Venga, lo vemos. El informe que publica hoy la ONG Intermon Oxfam es demoledor. La masiva concentración de los recursos económicos en manos de unos pocos abre una brecha que supone una gran amenaza para los sistemas políticos y económicos inclusivos, porque favorece a unos pocos en detrimento de la mayoría. Así que para luchar contra la pobreza es básico abordar la desigualdad, o dicho de otra manera, 85 individuos acumulan tanta riqueza como los 3.570 millones de personas que forman la mitad más pobre de la población mundial, o que la mitad de la riqueza está en manos de apenas un 1% de todo el mundo. Eso sin contar, advierte el informe, que una considerable cantidad de esta riqueza está oculta en paraísos fiscales. El informe Gobernar para las élites, secuestro democrático y desigualdad económica, que será presentado en el Foro Económico Mundial de Davos, es un clamor para que se adopten compromisos para frenar la desigualdad. El estudio advierte que las élites económicas están secuestrando el poder político para manipular las reglas del juego económico que socava la democracia. Sobre el caso del Estado español, las 20 personas más ricas en España poseen una fortuna similar a los ingresos del 20% de la población más pobre. Para acabar con esta situación se presentan propuestas como que los países se comprometan a no utilizar paraísos fiscales para evitar impuestos, que no se utilice la riqueza económica para obtener favores políticos, que las inversiones sean públicas y que se destine la recaudación fiscal para proporcionar a los ciudadanos sanidad, educación y protección sociales universales. El informe explica que el caso de España es especialmente preocupante por el efecto de la crisis financiera y de las políticas que se han adoptado, que han castigado de manera especial a las clases medias y a las personas más desfavorecidas. Para fortalecer la calidad democrática en España, propone recuperar el Congreso de los Diputados como espacio de diálogo y de rendición de cuentas de los parlamentarios
solidarios con la ciudadanía, fomentar una democracia participativa, promover un sector financiero transparente y combatir de manera inflexible la corrupción. Nerea, y yo creo que aparte de exponer esos datos, después del estudio que habéis hecho, hacéis una denuncia dirigida también a la clase política. Nerea, voy a ser muy claro en la pregunta. ¿Los políticos están tomando medidas solamente para favorecer a los ricos en detrimento de los derechos del resto de la población? Bueno, esto es lo que piensa, de hecho, la inmensa mayoría de la población española. 8 de cada 10 personas en España piensan que efectivamente nuestro gobierno y en general todas las instituciones políticas están legislando y están tomando decisiones en favor de esa élite económica. Nerea, a mí, desde luego, cuando pensamos en soluciones, no sé, hablamos de si hay muy pocos ricos que están acumulando, amasando esas fortunas y hay mucha gente que cada vez pues, vive en condiciones más precarias, ¿cómo se puede redistribuir esa riqueza, ¿no, Nerea? Efectivamente, pues por eso, como decía en el vídeo, ¿no? Buena parte de las medidas que se pueden adoptar suponen un cambio en la fiscalidad, ¿no? Hay mucho dinero que se va de los países hacia paraísos fiscales. Se estima que aproximadamente 18,5 billones de dólares están en paraísos fiscales ahora mismo, es decir, no son sujetos de pago de impuestos en ningún país, y esto equivale al Producto Interior Bruto de Estados Unidos y un poquito más, ¿no? Para que nos hagamos la idea, que es la nación más rica del mundo. Entonces, todo ese dinero es dinero que tendría que estar empleándose en políticas sociales, en garantizar la igualdad de oportunidades en los países, por poner un ejemplo.